Comentábamos, Ernesto, sobre la situación de la cuestión entre que sean los padres dentro del área de papá o mamá quien tiene la enfermedad, a cuando es uno de los hijos. Y en este caso considero que es más difícil por la presión que va a ejercer en los padres, que incluso he escuchado en ocasiones que hasta se culpan unos a otros por la enfermedad del hijo. Sí, llega a suceder esto porque, pues en un principio, y lo que yo te decía, retomo la parte de lo que el médico, la información que el médico, el profesional, que en este caso, pues ya para una instancia, cuando está comprobado que sí tiene cáncer el paciente, pues tiene que ser de una manera clara y precisa el transmitir la información. Pero cuando estamos en una etapa inicial de dudas, pues sí, pues obviamente como papás surge esa parte de culpa, de que si cómo lo alimentábamos, si lo dejaste salir, y en fin, ¿no? Tantos mitos que tenemos alrededor de esto, pero de que altera la vida familiar en todos los sentidos, sean los papás o sean los hijos, esto es definitivo. En el tema del niño, y sobre todo porque a todos de niños o de adolescentes tuvimos desgraciadamente también ese contacto con algún compañero que en mi caso desgraciadamente algunos ya no nos acompañan en este camino por la vida. ¿Qué pasa con el niño en la escuela? Pues mira, ahí será decisión tanto del médico por la severidad del cáncer y dónde se encuentre y si está recibiendo el niño quimioterapias o no. Que son de los efectos secundarios, ¿no? Que tiene la quimioterapia, la caída del cabello, un malestar en ocasiones generalizado. Entonces ahí dependerá del pediatra si dice si va el niño o no a la escuela, ¿no? Que desafortunadamente pues los niños entre amiguitos no miden, ¿no? No miden las consecuencias, y tenemos ahorita tan de moda el mentado bullying, que digo que siempre existió, ¿no? Pero ahorita esquematizado con este nombre. Entonces para el niño sería exponerlo, ¿no? Y dentro del componente psicológico del cáncer, pues es mucho el estado de ánimo del paciente, ¿no? Creo que todos hemos escuchado acerca de que el 90% de las enfermedades, 95% tienen un componente psicosomático, y el cáncer no es la excepción. Entonces también valdrá mucho cuando entra la parte del psicólogo, el proveerle a la familia las herramientas, las técnicas para que el paciente tenga un estado de ánimo adecuado, ¿no? Esto me lleva a la pregunta: ¿es conveniente terapias familiares o de grupo en estos casos? Sí, definitivamente. Aquí en este caso, yo estoy hablando como psicólogo, sin embargo, si fuera un caso de un cáncer terminal, de un cáncer avanzado, yo sí recomendaría y lo canalizaría al paciente a un tanatólogo, que serían los expertos en tratar al paciente con cáncer, y algo muy adecuado, pues sí, definitivamente es la terapia de grupo, ¿no? El sentirte acompañado, que no estás solo, que hay otras personas que tienen la misma enfermedad crónica, y que este apoyo lo tienes de viva voz con alguien que lo está viviendo también, ¿no? Y aquí en Mexicali pues hay varios grupos, ¿no? Que de hecho ahora desde el mes pasado tuvieron el congreso oncológico también aquí en el Teatro Universitario. Entonces sí vale la pena canalizar a los pacientes a este tipo de grupos de autoayuda, ¿no? La persona, el individuo, al recibir la noticia de un padecimiento de este tipo, ¿cuáles son las reacciones y qué es lo más recomendable que en su interior debe de aprender a manejar? Bueno, pues ahí la primera parte de inicio es la negación, ¿no? No me está pasando, no lo acepto. Como cuando te van a operar, ¿no? Pues es que dices, te niegas a aceptarlo. Sí, si puedo evitarlo, lo voy a evitar, ¿no? Y buscas por todos los medios. Sin embargo, si el papel del médico al inicio ya dejó la información clara, precisa, ya sabemos cuáles son la evolución que se espera clínicamente,
pues entra entonces ahí el papel del psicólogo, el terapeuta o en este caso del tanatólogo y apoyar al paciente a cruzar esas etapas, ¿no? Porque la primera que tienen es la de la negación. ¿Por qué yo? Y es una etapa de porqués, ¿no? Yo les digo que los porqués pues, nos llevan a veces a porquerías porque no te dan nada más que argumentos, pero que no te sirven de nada. Una segunda etapa que se puede presentar en el paciente con cáncer, pues es la de la ira, el enojo, ¿no? ¿Por qué? Y si, como decías tú, vuelves a un por qué. ¿Por qué mi hijo, si es un niño, o por qué esta persona que es tan buena, y no el otro, ¿no? Que es bien malo o que hace daño, ¿no? Y que al final de cuentas sigues en esa parte de negación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces la idea es que con el trabajo del terapeuta, llevar al paciente a un espacio de aceptación. Aceptarlo, digo, lo estoy diciendo yo aquí de manera muy, muy general, pero es un trabajo profundo donde el paciente acepta este dolor que tiene, este dolor profundo, pero también acepta su realidad. Y al aceptar su realidad deja de haber esta lucha interna que no beneficia en nada y que su estado de ánimo lo único que hace es mantenerlo en una de las etapas que es la de la depresión, en muchos casos de ansiedad, y que hay que sacarlo de ahí y llevarlo a la parte de la aceptación. Esta etapa puede generar un desgaste porque están luchando contra una realidad y a la vez puede generar que no permita que se le ayude. Sí, en muchos casos, o no se toman sus medicamentos como debe de ser, o no reciben o no quieren recibir asistencia de un profesional, en este caso de un terapeuta, y lo que hace es que no mejore o en algunos casos pudiera empeorar su caso, ¿no? Y que es entendible, lo sabemos que el paciente va a pasar por una parte de ansiedad, de un miedo al dolor, al sufrimiento, o puede ser también definitivo pasar por una etapa de depresión que en muchos casos pues, puede ser muy reactiva, ¿no? A la caída del cabello, a los cambios de comportamiento, ya sean de la conducta, ¿no? Ya sea por el cambio de carácter, que en muchos casos hay por el mismo deterioro físico, o en algunos casos incluso un deterioro mental. Entonces, pues sí es complicado. Y hay otra etapa dentro de la depresión donde también el paciente lo acepta y lo vive de manera adecuada, ¿no? Ernesto, ahí a nosotros en lo particular en la familia nos sucedió, o en lo particular para un caso muy específico de alguien que aceptaba su enfermedad pero no se la quería comunicar a nadie. ¿Lo platicamos ahorita? Adelante. Gracias.